Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, te exaltamos esta mañana, te damos gracias por todas tus bondades, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, por todo lo que hemos recibido de ti. Ayer fue un día de bendición. Espero que haya sido así para todos mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Por eso estamos aquí, eh, viniendo a ti, a la carrera, corriendo a ti, Señor, porque tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres nuestra roca, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor. A ti correrá el justo, Señor. A ti, Señor, que eres nuestra torre fuerte, Señor. Gracias, Señor. Que podamos levantar nuestra voz, Señor, y saber que estás ahí, Señor, para traer dirección, Señor. Estás ahí para ministrar nuestro corazón. Así que, Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Señor, nos desatamos de toda distracción espiritual, emocional, física. Ponemos todo a un lado, Señor, para que seas tú trayendo aliento, dirección, Señor, edificación a través de la palabra, Señor. Pero sobre todo necesitamos hoy esa llenura de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos ministre en esta hora, porque sí que lo necesitamos, Señor. Sí que necesitamos de ti, amado Espíritu Santo. Por eso esta mañana estamos aquí. Tiramos nuestras coronas, agachamos nuestro rostro, levantamos nuestra voz para decirte, tú eres la persona más importante y más necesitada de mi corazón. La más anhelada de mi vida eres tú, Señor. Mi alma te anhela, Señor, y tiene sed de ti. Mi alma te desea. Señor, clamo a ti, Señor, como el ciervo brama por las aguas. Así brama mi alma por ti y te desea y te necesita en esta mañana, Señor. Gracias porque puedo encontrarte a ti, Señor. Mientras yo te busco, Señor, tú estás ahí. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a dejar al pastor Miguel que nos comparta la palabra. Adelante, Miguel. Buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Adoramos al Señor en esta hora y glorificamos su nombre. Escuchaba ahorita al pastor hablar acerca de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de ser ese recipiente donde el Espíritu Santo habite. Amén. Yo quiero que nos tomemos un tiempo antes de entrar a la palabra e invitemos al Espíritu Santo a trabajar en nuestras vidas y en áreas puntuales de nuestra vida, amén, para que seamos llenos de Él en este día. Yo creo que para iniciar esta semana busquemos la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que dejes lo que estés haciendo allí y le digas, Espíritu Santo, ven a mi vida en esta mañana. Espíritu Santo, te necesito en esta mañana. Espíritu Santo, toca mi vida en esta mañana, pero no solo como un toque, sino para que siempre estés aquí inundando mi vida. Espíritu Santo, hoy nos declaramos dependientes de ti en esta hora. Yo te pido que seas tú sacando lo viejo
Y ahora, Señor, colocando lo nuevo en nosotros, un nuevo hombre, una nueva imagen, una nueva criatura en nosotros. Espíritu Santo, te pido que si alguno está desalentado en esta mañana, por favor, aliéntale, fortalécele, Señor, en esta hora. Que si alguno está pasando por alguna necesidad en esta hora, Espíritu de Dios, seas tú transformándolo. La Biblia dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío, pero que por la palabra de Dios y por la ejecución del Espíritu Santo, todo se fue transformando, lo vacío fue lleno por la presencia de Dios. Por eso en esta mañana te pido que seas transformando todo lo vacío de nuestro ser, Señor, en una creación nueva. Que seamos transformados en un espíritu nuevo en esta hora. Espíritu de Dios, rompe la piedra. Rompe la piedra. La Biblia dice que acaso no es tu palabra como llama de fuego, como martillo que rompe la piedra, la dureza que haya en nuestro corazón. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú dando una palabra que hoy fortalezca, que aliente, que anime, Señor. Padre, hoy te pido que llegues a cada casa, a cada hogar y mires la necesidad de cada uno y de acuerdo a la necesidad seas tú glorificándote en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero solo como complementar y seguir la línea de que hemos estado hablando todo este tiempo con el pastor. Y quiero que nos vayamos al libro de Romanos, en su capítulo 7, en su versículo 4. Romanos capítulo 7 versículo 4. Y vamos a mirar cómo está relacionada la cruz de Cristo con la ley. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la ley? Y cómo Cristo con la cruz afectó directamente la ley. Dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. El 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obra en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, para que ahora estando libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hay algo muy importante de lo que nos habla el apóstol Pablo en este texto y es muy interesante lo que nos habla aquí. Y es que una cosa es ser cristiano, ¿cierto? E ir a una iglesia y ser participantes de una iglesia a lo que realmente significa el Evangelio para el cristiano. Y aquí nos dice que el cristiano ha muerto a la ley, pero no a la ley mediante un, un ritual o una visita a una iglesia, sino mediante el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido muertos a la ley mediante al cuerpo de Cristo. Si Cristo murió, nosotros morimos a la ley, morimos a esa condición. Porque es que a veces creemos que el Evangelio solo es una serie de normas, ¿no? Es un manual, un decálogo, bueno, podemos decir toda una serie de leyes, pero el Evangelio y la vida cristiana es más que eso. Es Cristo morando en el ser
humano, es Cristo haciendo un trabajo especial en nosotros, una transformación de fondo en nosotros. Dice, para que seáis de otros. Ya no somos de la carne, ya no somos de la ley, ya no somos de los principios de este mundo, sino que somos de Cristo Jesús por su muerte y por su resurrección. Pero aquí hay un propósito. ¿Para qué? Para que llevemos frutos para Dios. Y esta es la pregunta y queremos que bajo esta primicia o premisa, pensemos en esta semana, ¿estoy llevando yo fruto para Dios? ¿Qué fruto estoy llevando? Estoy llevando un fruto para alimentar la carne de todo lo que terminaba el pastor diciendo el día viernes, ¿cierto? Que los frutos de la carne, los deseos de la carne, y los mencionaba todos, pero el Señor no quiere que vivamos bajo un régimen que alimentemos la carne, sino que llevemos fruto para Dios, que llevemos un fruto aceptable, que podamos acercarnos a la presencia de Dios hoy y el Señor pueda sentirse complacido. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, dice la Biblia, que eran por ley, que obraban en nuestros miembros para muerte. Es decir, que cuando yo vivía en la ley, bajo estos términos de la ley, lo único que tenía o estaba condenado era para la muerte. Estaba dado para la muerte. Pero Cristo, dice el 6, vino a mí para librarme de ese peso de la ley, y por haber muerto aquella ley que estábamos sujetos, ahora ya no vivimos bajo un régimen de la carne, de la ley, sino bajo un nuevo régimen que es del Espíritu. Hay muchos cristianos que llevan mucho tiempo en la iglesia, ¿sí? Y se ven bien bonitos siguiendo un régimen de la letra. Pues es que es fácil vivir bajo el régimen de la letra, ¿cierto? Siguiendo unos parámetros, unas costumbres, siguiendo una liturgia. Pero el Señor quiere que vivamos bajo un nuevo régimen. Y es el régimen del Espíritu. Mis hermanos, no hay nada más hermoso en la vida cristiana que vivir bajo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te saca de la monotonía de la religión. Porque es que cuando vivimos en la letra, estamos bajo una monotonía todo el tiempo viviendo y haciendo lo mismo, siguiendo unos pasos, siguiendo unas leyes. Pero cuando estamos en el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él hace nuevas todas las cosas. Todos los días vivimos en un régimen nuevo. Todos los días vivimos en una vida nueva, una vida transformada, una vida que es dinámica en el Señor. Gloria al Señor. La única forma de abolir la ley es que creamos y aceptemos a Cristo. Debemos morir a la ley. La única forma que tiene el hombre para quitarse ese peso de la ley, ese régimen viejo de la letra, es aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La ley no nos puede cobrar porque ya Cristo saldó esa deuda en la cruz del Calvario. Ya no podemos dejar que la ley se enseñoree de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, de nuestra mente, sino es el Espíritu Santo quien debe obrar en nuestro ser. Recuerden que la ley fue dada a Moisés, ¿cierto? Pero a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo para que vivamos en un nuevo avivamiento, en una nueva revolución. ¿Por qué? Porque Cristo vino a darnos una libertad de la ley, a hacernos libres. Ya no estamos sujetos a esclavitud, como dice la Biblia, sino que ya somos libres en Él. La ley era para sacar el pecado a la luz, pero Cristo vino y abolió en Él, porque la cumplió la ley. Gloria al Señor. Pero podemos preguntarnos entonces,
¿Puede la ley salvarnos? ¿Puede la ley llevarnos directamente a Dios? ¿Será que la ley es esa herramienta que Dios usó para llevarnos a la ley? No, porque dice el libro de Ezequiel capítulo 20 versículo 11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Pero aquí la noticia es que ningún hombre pudo cumplir la ley. Ningún hombre pudo cumplir a cabalidad la ley, sino solo mi Señor Jesús pudo cumplirla. Y por eso en Él tenemos que nosotros tenemos libertad. ¿Por qué? Porque Él sí la pudo cumplir. Ningún hombre pudo cumplir la ley. Y dice la Biblia que solo quien cumpliese toda la ley era quien iba a vivir. ¿Puede entonces alguien salvarse por guardar la ley? Claro que sí, pero nosotros no estamos en la capacidad. Solo Cristo fue el que murió y resucitó por nosotros para que en Él se cumpliese toda la ley y a través de eso nosotros pudiésemos ser salvos. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 2 versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, será culpable de todo. Es decir, que la ley solo fuese herramienta para mostrarnos el pecado, pero la ley decía que todos debíamos cumplirla, todas. No podíamos ofender ningún solo punto de la ley porque ya estaríamos entrando en pecado. Entonces, para nosotros la ley vino a ser como una carga, ¿no? Para mostrarnos el pecado, pero Cristo, como decía, lo cumplió en él y por eso nos hizo libres del pecado. ¿Por qué seguimos persistiendo en la ley? Decía Gálatas. ¿Por qué ustedes, el apóstol Pablo les decía, por qué ustedes quieren persistir en la gracia, en la ley, si ya Cristo mostró su gracia? Hoy nosotros tenemos un camino de gracia, mis hermanos. Hoy nosotros debemos caminar en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero vamos a mirar hoy, ahora, cuál es el propósito de la ley. Romanos capítulo 3 versículo 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la Biblia dice que toda boca se cierra. Romano es uno de los libros que le muestra al ser humano que es pecador. Pablo a través de Romano le dice a los judíos que son pecador, le dice a los gentiles que somos pecadores y le dice al resto del mundo que también son pecadores. Y cuando Pablo dice que nos muestra la ley, lo que la ley dice es que todo boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Es decir, que todos estamos expuestos bajo el juicio de Dios. Por eso dice Pablo, y la conclusión a que llega Pablo es, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, tanto los judíos tanto como los gentiles y tanto como el resto del mundo, que son los tres grupos en los que Pablo divide, ¿cierto? Dice, todos están bajo el juicio de Dios. Nadie puede decir que puede ser justificado por su condición, ni los judíos por tener la palabra, ni los gentiles por no tenerla, ¿cierto? Y el resto del mundo tampoco puede justificarse para con Dios. Entonces, la ley nos enseña que todos estamos expuestos a ser condenados. Pero dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Recuerden
que la justicia de Dios tiene que ver con su fidelidad y la justicia de Dios tiene que ver con su misericordia para el ser humano. Dios es justo al salvarnos a todo aquel que en Él cree. Ayer de hecho hablábamos sobre esto y decíamos que es justo que cuando se habla acerca de justicia no tiene que ver solo con la salvación, sino que dice la Biblia que Dios es fiel y es justo para limpiarnos y librarnos de toda maldad. Es decir, que Dios es justo cuando dice que todo aquel que le cree en Él es salvo. Entonces, si usted cree en esta mañana en Él, si nosotros creemos en Él, somos justificados no mediante la ley, sino mediante su gracia. Así que hermano, aunque estamos condenados a muerte, la única respuesta que Dios quiere es que creamos en Él, que confiemos en Él y que permanezcamos en Él para nuestra salvación, no bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen nuevo de un espíritu renovado, de un espíritu transformado, de un espíritu limpio en el Señor. Si nos vamos nosotros al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 15, nos muestra lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Y cuál fue el propósito de Jesús en esa cruz? Dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál era el acta que había contra nosotros? Era de muerte, de condenados. Nosotros llevábamos un rótulo en la frente de condenados y de muerte. Nosotros solo provocamos la ira de Dios. Nosotros, si nos acercamos a Dios tal como somos, lo único que provocamos en Dios es su ira. ¿Sí? Pero si nos vamos a través de Cristo, la Biblia dice, Él anula el acta. El acta que había contra nosotros de condenados y de muerte, ¿no? Y Él viene y dice la Biblia, la quita de en medio y la clava ¿dónde? En la cruz. Es decir, con Cristo en la cruz, nosotros tenemos una verdadera libertad del peso de la ley, del peso de las costumbres, del peso de la religiosidad. Y entonces la clava en la cruz y dice, y despoja así los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de nosotros tiene que ver con la victoria de Cristo en la cruz. Todo lo que Cristo ganó para mí en la cruz es una libertad eterna y permanente. El libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 1, del 1 al 3, también nos habla de esto y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Es decir, que no hay ninguna condenación. Antes estábamos condenados, lo repito, a muerte. Antes llevábamos una pijama o un vestido, ¿cierto? Que nos sentenciaba a la muerte eterna, como cuando alguien es llevado, condenado a Estados Unidos a la silla eléctrica y le colocan su uniforme para hacer diciendo que es un condenado y que lleva un número, ¿no? Y ese significa que este hombre ha sido condenado a muerte. Ahora, nosotros llevamos ese traje antiguo. Llevamos ese número que nos identificaba como muertos espirituales, como muertos eternos. Pero la Biblia dice que se nos quitó
quitó ese vestido antiguo, ese régimen antiguo de la letra, y ahora se nos ha dado un nuevo vestido, una nueva identificación. Pero esta identificación es que ya no hay ninguna condenación porque hemos creído en Cristo Jesús, porque ya no andamos bajo el régimen de la carne, porque ya no andamos bajo el régimen de muerte, sino conforme al régimen del Espíritu, que en el Espíritu dice la Biblia que hay gozo y hay paz, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado primero de la ley del pecado y de la muerte. Mis hermanos, ya nosotros no somos llamados a muerte. Nosotros somos llamados a vida, a vivir en el Señor, a vivir para el Señor, a movernos en el Señor. Porque lo que era imposible en la ley, porque era débil, porque no tiene la capacidad de salvarnos, como ya lo hemos visto, Jesús vino en semejanza de hombre y a causa del pecado y condenó el pecado en la carne. Recuerden cuando Jesús estaba en aquella cruz, cuando el Padre, por la misericordia hacia nosotros, depositó el pecado del mundo en Jesús, y el Padre, cuando le vio allí y quiso cargar el pecado sobre Jesús, apartó un poco su mirada. Jesús exclamó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús lleva todo el pecado de nosotros, el pecado del violador, del homosexual, lleva el pecado de todos aquellos, fue cargado sobre Jesús en ese mismo momento. Pero una vez Jesús lleva el pecado de la humanidad sobre él, dice: consumado es. Jesús llevó nuestro pecado y nuestra maldad, y en él condenó el pecado en la carne, para que ya nosotros no vivamos esclavos del pecado, sino que seamos libres en él y para él. Gracias, Señor, en esta mañana, porque ya no somos esclavos y ya tú nos quitaste el vestido de condenados y de muertos y nos has dado un nuevo vestido de vida, Señor, para que en Jesús nosotros seamos salvos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi pastor. Sí, Señor. Qué bendición que el Señor usa al apóstol Pablo para escribir esta carta. Y esta carta está en las Escrituras para que todos nosotros la leamos, aprendamos y no cometamos los mismos errores, sino que nos mantengamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero recuerde, no es para licencia para pecar, que entonces podemos hacer todo lo que queremos. No, somos libres para adorarlo y libres para exaltarlo, libres para cumplir la voluntad del Señor. Así que vamos entonces a dar gracias a Dios y vamos a poner en oración a algunas familias que han estado pasando por enfermedades, por situaciones complicaditas, algunos en las clínicas, en los hospitales, pero Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Él cumplirá su propósito. Tómese este minuto para decirle: Señor, gracias porque me das la libertad para orar aún por mis hermanos. Me das la libertad para levantar mis manos, Señor, y bendecir tu nombre, Señor. Y tu palabra, Señor, es verdad y tu palabra es real. Señor, tú nos pides que oremos los unos por los otros y que nos acordemos de aún los que están en enfermedad, de los que están en los hospitales, en las clínicas. Señor,
tantos hermanos en tantas partes, pero hoy oramos en específico por nuestros hermanos, familiares y amigos de este grupo de Señor amado, de devocional que hemos tenido, Señor. Oramos por ellos y proclamamos tu presencia. Envía tu palabra allí donde están, Señor amado. Si tan solo envías tu palabra, ellos sanarán, Señor. Cumple tu perfecta voluntad, más que la nuestra. Nosotros quisiéramos que ninguno pasara por ahí, Señor, pero, Señor, glorifícate, cumple tu plan, cumple tu propósito, aún en medio de estas circunstancias, Señor. Te agradezco, Señor, por tu fidelidad, y yo bendigo tu vida este día, esta semana. Proclamo sobre ti que la libertad del Señor será una bendición para ti, y esa libertad se dará a través de la Espíritu Santo en tu vida, que te traerá libertad en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en todas las áreas de tu vida, para la gloria y honra de su nombre. Así que ánimo, adelante, y con la ayuda del Señor nos vemos la próxima semana, mañana. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde y me los fortalezca. Muchas bendiciones.